Plan, chiques, muy bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar lo que va a ser una seguidilla de 3 clases virtuales, retomando nuestro proyecto que comenzamos en las clases presenciales y que consiste en realizar este radioteatro podcast a partir de la adaptación del cuento de Horacio Quiroga, La Guerra de los Yacarés. Nuestro objetivo es hoy terminar nuestro guión técnico literario abordando la adaptación del desenlace del cuento para en la próxima clase poder ya tener nuestro guión técnico literario y con él poder grabar nuestro podcast radioteatro. Recuerden que en las clases presenciales nosotros comenzamos a realizar el inicio y el nudo del cuento, adaptamos el inicio y el nudo del cuento en un guión técnico literario y hoy vamos a realizar el desenlace. Así que vamos a compartir pantalla para poder entender un poco de qué va esto de los desenlaces, ¿no? ¿Qué significa en sí un, un desenlace, un final en una pieza artística, ¿no? Y cómo va a, de alguna manera, a desplegarse en este guión técnico literario. Así que comencemos. Muy bien. Bueno, primero la gran pregunta es, ¿qué es un desenlace, no? El desenlace es donde se resuelven favorable o desfavorablemente los conflictos. Recordemos que cuando hablábamos del nudo del cuento, mencionábamos que los nudos en general siempre instalan el conflicto, ¿no? Que es lo que va a aumentar o acrecentar la tensión dramática de esa pieza artística, ¿no? En este caso, del cuento. Entonces, en el desenlace, es decir, al final de este cuento, lo que vamos a poder observar es si se resuelve favorablemente o desfavorablemente este conflicto, ¿no? Que se presentaba en el nudo, como decíamos. Y también es la culminación de los hechos, ¿no? Esto cuando siempre decimos que eh, la tensión dramática se sostiene mientras el conflicto se perpetúe en la pieza dramática o en lo que es, por ejemplo, una pieza literaria, ¿no? En toda obra artística mientras se sostenga, va a haber tensión dramática. Una vez el conflicto se resuelve, ya no hay más tensión dramática. Se termina la obra, se termina el cuento, se termina esa pieza artística. Entonces, es la culminación de los hechos como plantea acá la diapositiva. Y tenemos distintos tipos de finales, ¿no? Tenemos los finales abiertos y los finales cerrados. En sí, el final abierto es el conflicto que no se resuelve, ¿no? En este final. Es un final que no, no tiene un conflicto que se resuelve de manera determinante. Se le da al espectador esta libertad de interpretar acerca de lo que pudo haber pasado en este final de trama, ¿no? Y esto lo que hace es cargarlo de ambigüedad, de contradicción, ¿no? Cuando decimos que las cosas son ambiguas, también hablamos de mayor tensión dramática, ¿no? Porque realmente no hay o un blanco o un negro, hay un gris, hay algo que no se sabe bien de qué se trata o qué es lo que va a pasar. Entonces es como que genera ahí una cierta ambigüedad que provoca la posibilidad de que haya una libre interpretación por parte del espectador, ¿no? En cambio, el final cerrado es determinante. El final cerrado, el conflicto se resuelve de manera concluyente y no hay interpretaciones posibles. Es un final así, liso y llano, digamos, ¿no? No hay tanto lugar a la ambigüedad ni a la contradicción. Teniendo en cuenta esto, siempre desde el teatro o desde la actuación, para decirlo de manera más amplia,
lo que nos van a interesar son los finales abiertos, ¿no? Los que generan más ambigüedad, los que generan más contradicción en todas las instancias, ¿no? De la pieza artística. Pero en el desenlace también nos van a interesar que no sean conclusivos los finales, sino que haya digamos, una apertura a distintas posibilidades. Ahora bien, ¿cuál es el desenlace en el cuento de Horacio Quiroga? ¿Se acuerdan? Refresquen la memoria porque va a ser importante entender qué tipo de finales. Vamos a ver. Si no se acuerdan, pausen el video y vuelvan al cuento para refrescar qué es lo que ocurría en el final y determinar, en base a esto que estamos diciendo, a estas categorías de tipos de finales, a qué final corresponde el final de la guerra de los yacarés. Ahí tienen el link del cuento. Y ahora que ya pudiste refrescar la memoria o que ya fuiste a chequear cuál era el final del cuento, voy a continuar un poquito y avanzar, pero antes me gustaría comentar algo al respecto, ¿no? No hay mucho lugar a la interpretación en este final del cuento, ¿no? Podríamos decir voy a generar suspenso por si todavía no te fijaste en el final del cuento, pero fuera de broma, considero que no hay libertad de pensar diferentes posibilidades para este final, ¿no? Del cuento de Horacio Quiroga. Realmente es un final muy determinante, ¿no? Se resuelve el conflicto, podríamos decir que se resuelve, que no queda ahí ninguna disonancia, ningún lugar a la interpretación, ninguna ambigüedad. Hay una especie de moraleja, pero es un final determinante. Se resuelve el conflicto, los yacarés vivieron felices, comieron perdices y se acostumbraron al vaivén de los barcos que transportan alimentos, como las naranjas, como ahí plantea el autor, pero y acá está la moraleja, no hay lugar ni tolerancia a los buques de guerra, ¿no? Pero, como decimos, el final es determinante, no hay una ambigüedad acá. Entonces, podríamos decir que es un final cerrado, ¿sí? Eso es importante como para entender de qué tipo de final estamos hablando. Ahora vamos a zambullirnos en lo que es la estructura del guión técnico literario, que es lo que más nos compete respecto a terminar este proceso de trabajo para comenzar con, como decíamos antes, la grabación del podcast Radioteatro. Bien, tenemos en la estructura de lo que es el guión literario la última parte, ¿no? Estamos hablando del desenlace, es decir, que vamos a realizar el final de este guión y lo vamos a llamar acto 3, ¿sí? A la adaptación del desenlace del cuento. Ahora bien, vamos a refrescar un poco la memoria porque siempre es importante retomar estos conceptos para poder abordar la actividad de la mejor manera posible. ¿Cómo estaba conformado el guión literario? ¿Se acuerdan? Tenemos en principio un diálogo teatral que va a estar conformado por dos cosas muy, muy importantes. Los personajes que dicen o hacen cosas, ¿no? Entonces, estos personajes tienen diálogo, vamos a decir que es un diálogo teatral. Esto es lo que conforma al guión literario. Ahora, también está el guión técnico, ¿no? El guión técnico es el que nos va a proporcionar en este podcast radioteatro todo lo que tiene que ver con el campo sonoro, que es lo que me va a permitir a mí imaginarme cuál es el relato que me están contando, qué está pasando en este relato, ¿no? Que para eso es importante generar un nivel de detalle, ¿no? De los sonidos, la música, los paisajes sonoros que acontecen en este texto que justamente en nosotros se trata de un cuento, ¿no? Entonces,
podríamos decir que el guión técnico está conformado por anotaciones breves acerca de efectos sonoros y música, y en particular estos efectos sonoros tienen una duración. Cuando nosotros, esto me adelanto un poquito, pero cuando nosotros detallemos esto en las columnas, ¿sí? De operador para lo que es el guión técnico, y en la columna de diálogo para lo que es el guión literario, vamos a marcar en la columna operador, vamos a detallar el efecto sonoro o la música, y vamos a poner una temporalidad, vamos a detallar específicamente un tiempo para ese efecto sonoro, ¿no? No solamente de duración, sino también de en qué momento del guión literario ocurre, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. Igualmente ustedes lo vienen trabajando, pero me gustaría que lo fortalezcamos. Como decía, los sonidos van a ir en la columna de operador porque tienen que ver con el guión técnico, y los diálogos van a ir en la columna de diálogo, justamente, que es el guión literario. Ahora bien, ¿cómo era adaptar la voz del narrador del cuento a un guión técnico literario? Yo acá tengo un ejemplo súper breve, que es un fragmento del cuento que dice: el viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. Acá, si tuvieran que pensar por un minuto, ¿no? El diálogo, acá vieron que en algunos momentos del cuento hay diálogos explícitos. Acá no hay diálogo, entonces acá lo tenemos que hacer de cero. Tenemos al personaje del viejo yacaré, ya eso lo podemos identificar así en una lectura rápida, y tenemos otros personajes que son los yacarés, ¿no? Como un grupo de yacarés, que no son el viejo yacaré. Entonces, acá ya tenemos dos personajes bien identificados. Un yacaré viejo que dice algo, y unos yacarés, un grupo de yacarés que responden a lo que dice el viejo yacaré. Por eso, una opción posible a este fragmento sería escribir un diálogo que diga: el yacaré viejo, por ejemplo, ¿no? Los yacarés nos moriremos si el buque sigue pasando, como una reflexión, un mensaje, una comunicación que hace este yacaré viejo. A lo que los yacarés le responden: ja, 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 ¿no? Risas, lo que sería risas. Y otro yacaré, dentro de este grupo de yacarés, que lo podemos nombrar o mencionar como yacaré uno, responde: el viejo se volvió loco. Ahora bien, esto es el diálogo, el guión literario. ¿Qué ponemos en el guión técnico? Que es todo lo que tiene que ver, como decíamos, con los sonidos, con la música. Bueno, podría ser una posibilidad que, si el narrador me está contando que los yacarés se echan a reír, poner un sonido de risa, ¿no? Porque si yo tuviera que pensar qué vocación de sonido, ¿no? Qué vocación de paisaje sonoro me da este fragmento, lo único que pienso yo, por ahí a ustedes se les ocurre otra cosa, es las risas de estos yacarés. Entonces pongo sonido de risas. Yo les voy a dejar, aparte, en la clase de la fecha, estas diapositivas para que puedan ingresar al sonido de risas, que es un enlace, y puedan ver el ejemplo del sonido de las risas estos, de estos yacarés, ¿no? Un posible efecto sonoro. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la explicación de la actividad. Quiero indagar y sobre todo hacer énfasis en esto para que no queden dudas. Igualmente ustedes me pueden escribir en el foro de consultas cualquier duda o cualquier tipo de eh, cuestión al respecto. Primero van a tocar en el enlace de busquen en la lista al grupo al que pertenecen.
Esto que ven, esta primera frase, digamos, es un enlace. Entren y ahí se les va a desplegar la imagen con una lista en la que se tienen que buscar su nombre y apellido y ver al grupo al que fueron asignados, digamos, ¿no? También va a estar en el foro, además de esta consigna, va a estar debajo la lista con sus nombres y apellidos para que se busquen y encuentren su grupo. Lo importante es que en grupos puedan grabar un audio, ¿no? Uno solo, que un integrante grabe el audio de qué, del fragmento que les tocó, porque cada grupo va a tener designado un documento con la consigna y el fragmento del cuento, ¿no? Del desenlace de este cuento que van a justamente transformar en guión técnico literario. Entonces, lo que van a realizar es que un integrante grabe en audio este fragmento. ¿Para qué? Para empezar a escucharse, ¿sí? Primero me interesa que se escuchen ustedes, que escuchen sus voces, pero también me interesa que empiecen a comprender de manera, ¿no? auditiva, qué es lo que dice este texto, la sonoridad y todo lo que tiene en este texto, toda la información que nos da este texto. Ahora bien, después que escucharon el audio, tienen que, primero, resaltar con color en el texto del cuento. Ustedes van a tener en ese documento, como dije, el fragmento del cuento. Van a resaltar las partes que describan el sonido, ¿sí? Que describan el sonido como decíamos antes, ¿no? Los yacarés se echaron a reír. Bueno, ahí yo marco con un color que eso va a ir directo a la columna del operador, o sea, a la columna del guión técnico. Y después, las partes del texto, de ese fragmento que a ustedes les haya tocado, que consideren que el narrador está describiendo una acción que tienen los personajes, lo marco con otro color, porque después eso yo lo voy a adaptar para llenar la columna de diálogos, ¿sí? Del guión literario. Yo acá les pongo un ejemplo. Cuando el ejemplo anterior, ¿no? Que el viejo yacaré les explicaba que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés iban a morir todos si el buque seguía pasando. Bueno, yo marqué, ¿no? Que los yacarés iban a morir todos si el buque seguía pasando. Eso yo lo marqué con rojo porque me pareció que tenía que ir a la columna de diálogos y marqué con otro color que los yacarés se echaron a reír porque ahí yo considero, como veíamos en el ejemplo de las diapositivas que pasamos recién, que ahí hay una sonoridad, hay un paisaje sonoro. Entonces lo marco con un color porque yo eso después lo voy a poner en la columna de eh, operador. ¿Sí? Bien. Este previo paso que yo les hago hacer es para que ustedes organicen esta información, la información que tiene el texto, ¿no? Es muy importante que también aprendan a organizar la información porque también los va a ayudar a la comprensión lectora en otras materias incluso, pero me parece importante para poder hacer una organización incluso mental, pensaría, para poder pasar a lo que es la adaptación propiamente dicha en estas columnas, ¿sí? Entonces, como digo en la diapositiva, con esta información organizada en el texto, voy a reemplazar las descripciones que realiza el narrador sobre las acciones que realizan los personajes con diálogos entre los distintos personajes. Si yo marqué, como veíamos en la anterior diapositiva, que el personaje realiza tal acción, bueno, me tengo que fijar de qué manera puedo reemplazar esa descripción que hace el narrador, ¿no? Valga la redundancia, de manera descriptiva, en un diálogo. Y lo mismo con las descripciones de los sonidos,
Nada más que las descripciones de los sonidos son más detalladas, son como, no detalladas, sino como son mencionadas de manera más breve, ¿no? Por ejemplo, si yo considero que en el ejemplo que yo les mostraba va un sonido de risas, bueno, tengo que poner sonido, efecto de sonido de risas, ¿no? Efecto sonoro de risas. Lo pongo de manera muy breve porque sé que en ese momento del diálogo yo quiero que haya un sonido de risas, ¿sí? Y esto es importante. Fíjense que el sonido de risas no va en cualquier momento. Acá tenemos la columna del operador y la columna de diálogos. Los personajes tienen un diálogo y el sonido de risa, yo el efecto de ese sonoro, quiero que vaya cuando los yacarés se ríen, ¿no? Va a haber unos actores, alumnos que van a ser los yacarés que se van a reír. Y en ese momento quiero un efecto sonoro, por ejemplo. Entonces lo ubico en ese momento del diálogo, como ven en la diapositiva. Bien, acá de nuevo tenemos el ejemplo de las columnas. Esto lo van a tener en el documento para ir haciendo la adaptación en cada columna. Y acá lo que les decía, ¿no? Búsquense en la lista que tienen un grupo asignado cada uno de ustedes. Acá, como ven, está el despliegue de la lista. No recordaba que ya la había puesto también en este video. Búsquense para justamente coordinar con los compañeros y hacer la actividad que les estoy contando. Y acá van a encontrar en cada grupo. Si soy del grupo 2 voy a tocar el enlace del grupo 2. Si soy del grupo 3 toco el grupo 3. Esto, como les digo, también va a ser una diapositiva que voy a dejar en el foro para que ustedes puedan tocar el enlace e ingresar a este fragmento, porque en cada enlace van a encontrar el fragmento que les tocó, ¿no? Que se les designó a cada grupo y a partir del cual ustedes van a trabajar en la adaptación del guión técnico literario. Bueno, ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con el desenlace porque nos queda el trabajo más emocionante y más rico que va a ser la grabación, la próxima clase del podcast Radioteatro. Así que les deseo mucho éxito, realicen la actividad con mucha libertad y con mucho regocijo y cualquier duda, cualquier consulta, me la escriben al foro de consultas. Les agradezco mucho la atención y nos estamos viendo muy prontito. Gracias.